puse al título de esta palabra que el reino de Dios debe permanecer, no puede ni debe detenerse nunca. Yo creo que en este tiempo donde todas las cosas quizás juegan en contra de la iglesia del Señor, es donde más nosotros como creyentes tenemos que ir en búsqueda de poder ganar más almas para el Señor. Ese es el propósito que nos encomendó el Señor acá a nosotros en esta tierra, y yo creo que es lo que tenemos que buscar constantemente, más allá de toda oposición que haya. El Señor no se detiene. El Señor necesita de sus hijos para que puedan seguir, aquellos que aún no conocen del Señor, puedan llegar a sus pies. Y elegí la palabra del Señor en Hechos 16. A mí me gusta mucho, siempre lo digo, la historia del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, de haber sido un seguidor de la iglesia, luego se convierte en una persona tan útil, una herramienta tan fundamental en las manos del Señor para poder llegar a todas las almas esas que quizás no tenían acceso, porque era como que se había cerrado un círculo solamente para el pueblo de Israel, solamente se podía predicar. Pero sin embargo él se extendió y fue a los gentiles, ¿sí? Empezó a llevar y a enseñar lo que Dios tenía para cada una de las personas que no eran del pueblo de Israel. Y la palabra dice en Hechos 16, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Yo, ¿por qué quería tomar este primer versículo? Si nos remontamos a Hechos 15, al capítulo anterior, había una reunión que se había hecho con los apóstoles, los grandes hombres de fe del momento, y había un grupo que decía que toda persona o todos los gentiles debían circuncidarse, porque si no, acá la palabra habla de que no eran salvos si no se circuncidaban. El tema es así. En aquellos tiempos, el pueblo de Israel, a los 8 días el niño que nacía lo circuncidaba, y esa era una señal del pacto con Dios. Pero el apóstol Pablo se le reveló que no era necesario circuncidarlo. No era necesario, simplemente debía arrepentirse la persona, creer en el Señor Jesús y ya era salvo. Sin embargo, dice que hubo una gran discusión entre aquellos que predicaban una cosa y el apóstol Pablo que decía todo lo contrario. Pero me llamaba mucho la atención que en el versículo 16 dice que Timoteo no era 100% judío, sino que era mestizo. La mamá era judía y el papá era griego.
Y dice que le hablaron tan bien de Timoteo, que dice que lo tomó para empezar a llevar el mensaje por distintos lugares. Pero dice que por causa de los judíos que vivían allí, debió circuncidarlo. Ahora si usted se pone a ver y dice, ¿cómo que se contradice? En el versículo anterior discutía con aquellos que querían practicar la circuncisión, pero ahora dice que lo tuvo que circuncidar a Timoteo para poder llevar el mensaje. ¿Y qué es lo que veo acá? Que en este tiempo también escuché muchas veces y la verdad que me llamó mucho la atención que entre hermanos creyentes por ahí se discute si hay que vacunarse o no hay que vacunarse. Muchos de los que se vacunan quizás lo critican a los que se vacunan, a los que no se vacunan, perdón, porque entienden que ellos no están sujetándose a las cosas, a las leyes que están imponiendo a causa de esta pandemia. Y los que no se vacunan critican a los que sí se vacunan porque dicen, vos al final te estás haciendo el sistema, no crees en Dios, no crees en todo lo que Dios puede hacer, que te puede guardar de toda enfermedad. Y se arma una discusión que realmente yo creo que a Dios no le agrada. No le agrada. ¿Por qué? Porque Pablo acá, si bien es cierto él, estaba en contra de la circuncisión, pero tuvo que hacerlo circuncidar para un beneficio, para poder ir y predicar el evangelio en lugares donde había gente judía y que le iba a pedir, ¿sí?, el carné sanitario quizá a Timoteo para poder entrar a una iglesia. Entonces, como el apóstol Pablo veía más allá, lo hizo circuncidar, a pesar de que él no lo quería hacer, pero dice, lo vamos a hacer, porque hay gente que quizá, judíos, ¿sí?, que no van a saber entender y capaz que nos cierren el lugar y no podamos predicarle a nadie. Entonces lo tuvo que hacer, pero no por una convicción, sino por una obligación, pero él tenía una convicción a dónde iba y qué es lo que iba a hacer. Y yo creo que esa es la convicción que debemos tener nosotros como creyentes. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Queremos realmente que el reino de Dios se extienda? Esa es nuestra visión. Yo la verdad, yo no estoy en contra de los que no se vacunan, yo sí me vacuné. Pero el entrar en ese tipo de discusión entre creyentes, yo creo que el enemigo siempre busca la manera para dividir. Ya sea porque te inyectes un poco de vacuna, se arman pequeñas discusiones que a la iglesia nada le favorece. Miren, vamos a ir a Corintios. Primera de Corintios 9, 19. Dice la palabra, aunque soy libre, respeto a todos. De todos me he hecho esclavo para ganar tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin leyes, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin leyes. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos,
a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo quizás estaba en contra de muchas cosas, pero él debía morir a él mismo para poder alcanzar a muchos? ¿Se entiende? Nosotros muchas veces no morimos a muchas cosas, y por no morir a eso no podemos alcanzar a varios. Muchas veces caemos en una religiosidad que realmente no nos ayuda. Dios necesita alcanzar a muchas almas que no conocen del Señor. El apóstol Pablo tenía una convicción y sabía qué es lo que, a dónde él quería llegar, qué es lo que él quería. Miren, yo soy deportista de mi niñez, ¿no? Y yo creo que siempre uno compite para ganar algo. Uno compite para ganar un trofeo, un premio. Y cuando uno viene al camino del Señor y empieza a aprender por la palabra, que uno debe empezar a competir, pero para llegar a un premio que no se desvanece ni que se echa a perder, a la corona de gloria. El apóstol Pablo la tenía clara esa. Él llegó a decir que él era judío de judío, que había sido entrenado y enseñado en las mejores facultades, que había tenido mucho, que había sido rico, que después fue pobre, pero todo, dice, lo tomo por basura, lo dejo atrás, pero con el solo hecho de poder llegar a alcanzar el premio por el que he sido llamado. Y usted ha sido llamado para alcanzar un premio, el premio, la corona de gloria. Dice que Él es galardonador de lo que le buscan. Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción y sabemos a dónde queremos llegar, este sistema no nos puede a nosotros separar, no nos puede enfriar. Este sistema siempre está en contra de la voluntad de Dios. Pero le damos gracias a Dios que podemos tener los medios para poder llegar a muchas almas y que nosotros podamos estar con el corazón caliente para poder ir a predicar el Evangelio. Y si quizás aún no tomó la decisión, salga de la zona de confort. Dios necesita usarlo. Dios necesita que podamos alcanzar a otros. El apóstol Pablo sabía qué es lo que buscaba, qué es lo que ansiaba, cuál era su premio. Yo gané trofeos jugando al fútbol, pero si usted lo ve a ver, el trofeo está lleno de telaraña, están algunos herrumbrados, ya no sirve ni para chatarra. Pero en el camino del Señor busco poder llegar a alcanzar ese premio que no se desvanece. Esa es nuestra convicción. Eso nos tiene que empujar cada vez más a nosotros a permanecer, a afianzarse, a estudiar más la palabra. Vamos a ir al libro a la carta segunda de Timoteo. Ahí está. Segunda, 4:7. Ahí está. Dice 4:6, Pablito. 4:6. Dice: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera,
me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Acá el apóstol Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado y hace esta tremenda declaración. He guardado mi fe, dice. He terminado la carrera. Y ahora, ¿qué es lo que espero? La corona. Yo no sé en dónde estará usted, en qué distancia de la carrera. Pero si aún no empezó, comience. Y aquellos que quizás están a mitad de camino, nos esforcemos para llegar al final. Dios nos tiene preparada una corona. Y no tenemos que empezar a estar en discusiones vanas que no lleven a nada. Si es esto, si no es esto. Damos gracias a Dios que tenemos una iglesia que no para, una iglesia que sigue, una iglesia, siempre el pastor Miguel nos dice, una iglesia que debe trascender, que debe salir de acá y conquistar. Ese tiene que ser nuestra mirada al premio supremo, a las almas que aún están sin conocer al Señor. Y por último, dice Efesios 4:3, dice: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Debemos esforzarnos en estar unidos en un mismo espíritu, con una misma convicción y con esa hambre de poder traer muchas personas a los pies de Cristo. Y debemos estar en paz, sin discutir cosas que no llevan a nada.